Sobre la educación a distancia y sus posibilidades, mucho se ha investigado a nivel mundial y también en Cuba. Sin embargo, el contexto de la pandemia de la COVID-19 puso a prueba el potencial de las tecnologías como mediadoras del proceso educativo. Vamos a ver las cosas de primer grado. El confinamiento prolongado hizo de la casa el nuevo escenario de aprendizaje. Cuando me despierto por la mañana veo la teleclase y después me pongo a estudiar. A mí me gusta matemática. Me gustan los videos que ponen. Ha sido entretenido y un poco aburrido, porque solo estoy sentada en la mesa. Pero a veces las clases son muy divertidas. Me gusta porque algunas actividades son divertidas. Y también porque cada vez que voy creciendo sé más cosas. Una oreja vale 10. Para las familias, organizar rutinas y hacer que niños y adolescentes cumplan con las actividades previstas ha sido un proceso complejo. Por eso, la necesidad de ofrecer recursos para los estudiantes y sus familias aceleró la innovación en el escenario docente. Así, en el contexto de la COVID-19, surgieron alternativas como la nueva versión del portal Cuba Educa. Asignaturas y temas que abarcan desde la primera infancia hasta el preuniversitario, así como recursos para la enseñanza especial y la formación pedagógica, aparecen en el portal Cuba Educa. Esta plataforma interactiva que gestiona la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft refleja las nuevas miradas en torno a los procesos educativos en el país. Productos audiovisuales y otros recursos en formato digital son divulgados para la preparación de estudiantes y profesores, una tarea que implica cambios culturales hacia nuevos métodos de aprendizaje. Así lo confirman los profesores Jennifer Bello y Josday Dávila. Ellos forman parte del equipo que impulsa iniciativas para transformar la educación a distancia en Cuba desde el conocimiento científico. Por eso, en el contexto de la pandemia, se desarrollaron propuestas más integradoras y accesibles a través de Cuba Educa. Desde las propias teleclases que se han grabado por parte del canal educativo y la empresa Cinesoft, pues hemos también orientado actividades donde los estudiantes puedan acceder al portal y buscar ahí determinadas lecciones de aprendizaje, determinadas dinámicas didácticas que pudieran apoyar también el proceso de formación, porque a veces la familia considera que el recurso por excelencia que tienen hoy nuestros estudiantes es la teleclase, y no es así. Realmente la teleclase es uno de los recursos, pero Cuba Educa ofrece otros recursos, lecciones de aprendizaje que incluso tienen un modelo didáctico que comienza cada una, ¿qué voy a aprender? ¿Para qué me sirve? Buscando la significatividad también, y esta lección integra material audiovisual, integra infografía, integra esquemas que también permiten el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero tenemos nuestro canal streamer de Cuba Educa TV, que es otro de los servicios que brindamos, y ahí tenemos también a la disposición de nuestros estudiantes series educativas, cápsulas audiovisuales, podcasts de algunos profesores explicando determinados sistemas de conocimiento. Además, otra de las posibilidades que ofrece el sitio es el repasador virtual. Se trata de un espacio para la interacción directa entre alumnos y profesores. Es un aprendizaje más personalizado. Muchas veces se comenta de que las tecnologías de alguna manera no humanizan el proceso, no es personológico, al contrario. Si estas tecnologías se humanizan porque son utilizadas por docentes y el docente la personaliza en función de sus intereses, y tenemos estudiantes que nos escriben de todo el país haciendo interrogantes, y ese es el repasador virtual, y en menos de 48 horas los profesores de la empresa de todas las especialidades pues responden estas preguntas. Preparar a los docentes en temas tan complejos como la educación a distancia es uno de los asuntos más urgentes en la actualidad. Por eso, de manera virtual se han desarrollado nuevos cursos para que los profesores puedan repensar la escuela a partir del impacto de una pandemia como la COVID-19. O sea, pensar o repensar un escenario que tenga en cuenta nuevas prácticas o revolucionar la práctica educativa teniendo en cuenta la innovación, la ciencia, la actividad científica del maestro, la actividad investigativa, es un elemento importante y lo tuvimos en cuenta. A partir de diversas investigaciones desarrolladas a nivel internacional y en Cuba, se conformaron los cursos a distancia para maestros, con el objetivo de prepararlos ante los nuevos escenarios. Brindando los recursos de cómo trabajar con la familia
incluso de cómo trabajar con los educandos una vez que estén insertados en la escuela, de aprovechar el entorno, de poder conocer sus emociones, sus estados de ánimo, y también para ese maestro que también ha sido afectado por la COVID y que como ser humano también tiene que tener de algunas competencias de la propia resiliencia, de la asertividad, para poderse insertar a un escenario que ya no va a ser el mismo, pero que necesita también de un cambio personal de él como profesional de la educación. En este contexto, alfabetizar a estudiantes y profesores sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones es imprescindible. Por eso, varias iniciativas se abren paso para que los maestros incluso puedan incidir en sus estudiantes desde el ecosistema de Internet. Posicionar al docente como un influencer educativo que de alguna manera pueda transgredir el aula y que pueda ir a las redes y presentar sus recursos educativos y a partir de ahí establecer narrativas transmedias también con sus estudiantes. Incorporar un lenguaje audiovisual y un lenguaje mediático, un lenguaje también tecnológico en su impacto o las influencias que ejerce con sus estudiantes. Un elemento que yo creo que nos ha puesto a mirar con el impacto de la pandemia y que no solamente es una realidad en Cuba, sino también en el mundo, es colocar la mirada hacia la formación, desarrollo de competencias digitales, no solamente en nuestros educandos, sino también en quienes tenemos que conducir su proceso de formación, también en los educadores, para que puedan ellos también apropiarse de estas dinámicas, de estas propias habilidades y también llevarlas al escenario del aula. Por lo general, los más jóvenes demuestran habilidades notables en el ámbito digital. Es necesario entonces que la escuela cubana participe de manera activa de esos contextos y ayude a aprovechar al máximo todas las potencialidades. No solo cómo incorporar dentro del proceso de aprendizaje las nuevas tecnologías, sino también la formación de un pensamiento crítico, en cómo llego a este escenario virtual y tengo la capacidad también de discernir aquellos elementos que no son necesarios o no tengo que apropiarme de ellos, también para poder entonces tener una postura crítica ante lo que estoy consumiendo, ante la información que estoy teniendo, y en una sociedad de la información también hay que saber cómo llegar a esa información, cómo filtrar esa información y cómo utilizar esa información. Cambiar fórmulas de lo presencial a lo virtual y promover el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque crítico son algunos de los retos para el proceso enseñanza-aprendizaje en Cuba. Solo desde la integración entre diferentes áreas del conocimiento vinculadas a los fenómenos educativos se pueden generar mejores alternativas para los nuevos escenarios. Hay que incorporar dentro de nuestros programas y planes de estudio, nuestros currículos también, una mirada con resiliencia, apropiarnos de las nuevas tecnologías. Hay que verlo también como una oportunidad de crecimiento, de dar un salto también desde una escuela o un proceso más tradicional a uno más novedoso, uno donde la innovación ocupe también un resorte importante para dar ese salto que necesita la escuela cubana y que necesita también el educador cubano como gestor del cambio educativo. Asumiendo al docente como un influencer educativo que sale del aula a las redes, que puede establecer proyectos transmedias, también de una narrativa transmedia diferente en torno a la educación a distancia. Es pensar también que este maestro debe configurar su identidad profesional adaptada a los nuevos tiempos, a estos nuevos retos que hoy vienen, y sobre todo asumir las redes sociales, asumir las tecnologías, asumir la educación a distancia como también un escenario para pensar la ciencia, para pensar la educación desde otra manera y asumirla desde el método científico, asumiendo que somos científicos y que de alguna manera la ciencia debe acompañar de alguna forma todas las prácticas que desarrollamos en este entorno y en los nuevos escenarios que nos esperan en la nueva escuela. Aunque la pandemia de la COVID-19 revalorizó las diversas modalidades de docencia no presencial, es importante comprender que la educación a distancia no es una estrategia concebida para momentos de crisis, sino para facilitar la socialización del conocimiento y el trabajo en equipo. Incorporarla con creatividad y rigor ayudará a configurar de manera más democrática el proceso de enseñanza-aprendizaje del presente y del futuro.